El alarido infantil de Leo desgarró la atmósfera sofisticada del gran salón en la residencia Solís con la fuerza de una detonación inesperada. El murmullo de las charlas se extinguió de forma instantánea. Las flautas de champán francés, burbujeantes y frías, quedaron suspendidas en el aire, a escasos centímetros de labios pintados y expectantes. 200 pares de ojos, pertenecientes a la élite de la ciudad. Magnates ataviados con trajes de diseñador, damas engalanadas con gemas cuyo valor superaba el de propiedades completas, y figuras políticas con sonrisas ensayadas para las cámaras, viraron al unísono, como si una única orden invisible los hubiera programado para enfocar un solo punto. En el epicentro de aquella paralización colectiva, Leo Solís, un niño de 7 años cuyo cabello dorado refulgía bajo la cascada de luz de un candelabro de cristal, se retorcía en su silla de ruedas. Su pequeño cuerpo luchaba con desesperación por acercarse a Amalia Reyes. La joven de 27 años, empleada doméstica de la casa, se encontraba petrificada en mitad del salón de mármol pulido, aferrándose a una bandeja de plata que portaba aguas minerales. El recipiente vibraba en sus manos como si estuviera registrando un sismo. «Mami Amalia, ¿has venido a la fiesta?» La voz del niño era un torrente de alegría pura, mientras sus delgados brazos se estiraban con un esfuerzo conmovedor, apenas logrando sobrepasar los límites de su silla. «Te he estado aguardando todo el día». Las conversaciones sobre fusiones empresariales de cifras astronómicas se disolvieron en el aire. Los cotilleos sobre infidelidades y escándalos perdieron todo su interés. Los discursos políticos, cuidadosamente preparados, se desvanecieron de la memoria de quienes los pronunciaban. El mundo entero, o al menos el mundo congregado en ese salón, contenía la respiración, observando con una mezcla de asombro e incomodidad el mismo drama familiar que se desarrollaba ante ellos. Un niño con capacidades diferentes proclamando mamá a la empleada del hogar y haciéndolo frente a 200 de las personalidades más influyentes de la sociedad. Adrián Solís, con sus 34 años, anfitrión del evento y presidente de la constructora más influyente de la región, experimentó una súbita pérdida de fuerza en su mano. La copa de cristal de Bohemia, pesada y fría, se deslizó entre sus dedos con la facilidad de un objeto cubierto de aceite. El estallido del cristal contra el suelo, seguido del siseo del costoso champán esparciéndose sobre un mármol que valía una fortuna, fue el único sonido que se atrevió a romper el tenso silencio. Sus ojos, de un profundo color café, se anegaron en lágrimas al presenciar en su hijo una expresión de felicidad pura, una luz que no había visto brillar en casi 2 años. Desde que Clara, su esposa, había fallecido en aquel espantoso accidente de coche, Leo se había replegado sobre sí mismo como un capullo herido, impenetrable. Y ahora, en este preciso instante, resplandecía como un sol en miniatura, llamando a alguien con una devoción innegable. «Mami, mami, ¿no vienes a darme un abrazo?», inquirió Leo con una voz de una dulzura que podría haber derretido el hielo, mientras las lágrimas de gozo se deslizaban por sus mejillas encendidas. Amalia dirigió una mirada de pura desesperación hacia Adrián, sus ojos castaños suplicando una guía, una señal, un rescate. El pánico la atenazaba. ¿Cuál era el protocolo en una situación como esta? ¿Debía correr y abrazar al niño, magnificando el escándalo que ya estaba en pleno apogeo? ¿O debía ignorarlo, continuar con su labor de servir bebidas como si fuera ajena a la escena, sorda al llamado del niño? Los ojos de Adrián, también humedecidos por la emoción, se encontraron con los suyos. Con un movimiento casi imperceptible de su cabeza, un leve asentimiento, le concedió el permiso que ella tanto necesitaba. Amalia depositó con cuidado la bandeja sobre una mesa auxiliar cercana, las botellas de agua produciendo un tintineo cristalino, como pequeñas campanas en la quietud, y se apresuró hacia Leo. El niño se lanzó a sus brazos con la confianza de un ave que regresa a su nido tras una tormenta feroz. «Mami, mi príncipe ya está contigo. Mami está aquí». El abrazo apenas se prolongó unos 10 segundos, pero fue tiempo más que suficiente para prender fuego a la atmósfera del salón. Los murmullos se iniciaron como una brisa sigilosa, creciendo en intensidad hasta convertirse en un vendaval de cuchicheos. ¡Qué escena tan peculiar! ¿Pero quién se ha creído esta mujer? La sirvienta asumiendo el papel de madre del hijo del jefe. Una completa falta de decoro. Pobre criatura, debe estar terriblemente confundido. ¡Qué vergüenza ajena! Isabel del Castillo, de 31 años, cuñada de Adrián y hermana gemela de su difunta esposa, sintió como la sangre le ascendía al rostro, hirviendo en sus venas con la furia de la lava volcánica. Había invertido una suma considerable en su apariencia esa noche.
Un vestido de un rojo escarlata que superaba el valor de un automóvil de lujo, un peinado esculpido en uno de los salones más exclusivos de la capital y un maquillaje aplicado por un artista que trabajaba con celebridades de la televisión. Se había pasado la velada entera desfilando con la altivez de una monarca, acogiendo a los invitados como si la mansión fuera suya, recibiendo cumplidos sobre su admirable entereza al cuidar de Adrián y del niño. Y ahora, esa simple empleada le arrebataba el protagonismo de la noche con un melodrama familiar de lo más bochornoso. Sin embargo, lo que verdaderamente provocó que Isabel sintiera un impulso destructivo fue la expresión que descubrió en el rostro de Adrián. La manera en que miraba a Amalia era una que ella reconocía dolorosamente bien. Era la misma mirada cargada de adoración, de un incipiente enamoramiento, que solía dedicarle a Clara durante sus años de noviazgo. «Vamos a tu habitación, mi amor», le susurró Amalia al oído a Leo, quien asintió con una felicidad radiante. «Vamos. ¿Me contarás un cuento esta noche?» «Por supuesto que sí, mi vida». Adrián nos observó mientras abandonaban el salón, Amalia empujando la silla de ruedas con una ternura que evocaba la de una madre genuina, y Leo charlando con una animación desbordante sobre cada detalle que había captado en la fiesta. Sintió que algo potencialmente peligroso se agitaba en su pecho. Una compleja amalgama de gratitud inmensa, una confusión abrumadora y algo más, una emoción que no se atrevía a nombrar y que, en el fondo, no quería ni reconocer. La celebración prosiguió, pero el ambiente se había vuelto denso y pesado, como el cielo justo antes de una tormenta eléctrica. Adrián atendió al resto de los presentes de manera mecánica, sonriendo por inercia, hablando sin procesar sus propias palabras. El lunes siguiente, Amalia se presentó puntualmente a las 8 de la mañana para comenzar su jornada laboral. Isabel le indicó la ubicación de los productos de limpieza, le detalló la rutina de trabajo con una precisión milimétrica y luego partió para realizar unas compras, dejándola sola en la inmensidad de la mansión. «Cualquier inconveniente, me llamas», fueron sus últimas palabras antes de alejarse en su vehículo de alta gama. Amalia comenzó sus tareas en la sala principal, retirando el polvo de los costosos muebles con la delicadeza de alguien que manipula reliquias, consciente de que no podía permitirse el más mínimo error. Sin embargo, al dirigirse al cuarto de juegos para continuar con la limpieza, se encontró con Leo exactamente en la misma posición en la que lo había visto el viernes anterior, solo, en su silla de ruedas, con la mirada perdida a través del ventanal. Pero ese día, su pasividad había sido reemplazada por una lucha. Intentaba jugar con un pequeño coche de color rojo que se negaba a rodar correctamente. Lo impulsaba hacia adelante y una de las ruedas delanteras se desprendía. La volvía a colocar en su sitio. Lo empujaba de nuevo, y la rueda volvía a sal. «Ars». El niño, con el ceño fruncido en una expresión de pura frustración, enrojecía de coraje, pero se negaba a rendirse, continuando su batalla contra el juguete con la obstinación propia de quien no contempla la derrota. «Ese bólido rojo parece tener voluntad propia. ¿No es así, campeón?», dijo Amalia con un tono de camaradería, sin dejar de pasar un paño por la superficie de una estantería. Leo detuvo sus intentos y levantó la vista, una chispa de sorpresa en sus ojos. Los adultos, por lo general, se dirigían a él con una entonación empalagosamente dulce que detestaba, como si estuviera hecho de cristal o fuera un infante sin entendimiento. «La rueda no se queda fija», respondió en un murmullo apenas audible. «¿Me permites echarle un vistazo?», ofreció ella. «En mi barrio, era la mecánica oficial de todos los juguetes de mi hermano Nico. Podría decirse que tengo un doctorado en ejes rebeldes y ruedas obstinadas». Leo vaciló por un instante. No estaba familiarizado con que le ofrecieran ayuda de una forma tan directa, sin el preámbulo dramático sobre su condición especial o la condescendencia del pobrecito. «¿De verdad eres experta en coches?». «Claro que sí. Mi especialidad son los campeones de carreras que se niegan a cooperar». Una diminuta sonrisa, la primera auténtica en mucho tiempo, se dibujó en la comisura de sus labios. «Puedes intentarlo, entonces». Leo impulsó el pequeño vehículo en dirección a Amalia. Ella tomó un rollo de cinta adhesiva transparente de su carrito de limpieza y, con la precisión de un cirujano, aseguró la pequeña rueda al eje. «Listo», anunció con orgullo. «Ahora este cohete correrá como si estuviera en un circuito de Fórmula 1. Lo probó deslizándolo por el suelo liso de madera. La rueda se mantuvo firme en su lugar. «Mira eso, funcionó», exclamó Leo, y su sonrisa incipiente floreció en una carcajada genuina. «Sí que corre. Eres increíble para esto. Te lo dije. Yo siempre cumplo mis promesas, ¿eh? Siempre, siempre, siempre». A partir de ese instante,
Sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado, comenzó un ritual diario, uno que brotó con la misma naturalidad con la que un arroyo encuentra su camino hacia el río. Cada mañana, cuando Amalia cruzaba el umbral de la mansión, Leo ya la guardaba en el cuarto de juegos. Siempre había un juguete que requería una consulta de emergencia, un rompecabezas cuyas piezas parecían imposibles de encajar o un dibujo que necesitaba un toque maestro para alcanzar su esplendor. Era la excusa perfecta que ambos habían tejido para compartir tiempo juntos, y funcionaba con una sincronía impecable. Amalia le narraba historias de una infancia humilde pero rica en aventuras. Le enseñaba juegos que había aprendido en las calles de su vecindario y le revelaba los secretos para construir aviones de papel que desafiaban la gravedad, surcando el aire en vuelos largos y estables. Leo absorbía cada palabra, cada gesto, con la concentración de un explorador que ha descubierto un mapa del tesoro. Mami Amalia, cuéntame otra vez la historia de cuando tú y Nico tomaron prestados los mangos del jardín de la vecina gruñona. Otra vez, Leo. Ya te las sabes de memoria. Pero me gusta cómo la cuentas. Cuéntamela. Y Amalia se la contaba, una y otra vez, con la paciencia infinita que solo nace del amor verdadero. Desde la silenciosa solemnidad de su despacho, Adrián escuchaba el eco de sus risas y sentía una punzada extraña en el pecho, una fusión de gratitud infinita por ver a su hijo renacer y algo más, una calidez que no conseguía descifrar y que, por alguna razón, le asustaba admitir. Transcurridos 3 meses de esta rutina tácita, durante una tarde de sol radiante, Adrián regresó del trabajo antes de lo habitual y se topó con una escena que lo conmovió de un modo que no anticipaba. Amalia se encontraba en el jardín con Leo. Ambos estaban arrodillados junto a los rosales de flores rosadas, los favoritos de Clara. Con una ternura infinita, ella le mostraba las plantas al niño, explicándole los cuidados que cada una requería. «Mira qué hermosa está esta rosa. ¿Sabes por qué?» «¿Por qué?» Porque alguien conversa con ella todos los días, le da la cantidad precisa de agua y le retira con cuidado las hojas que ya están secas. Es muy parecido a cuidar de las personas. ¿Cómo que a las personas? Las personas también son un poco como las rosas. Necesitan palabras amables, atención y mucho cariño para florecer y sentirse fuertes y hermosas. Leo meditó sus palabras con una seriedad impropia de su edad. «Mami Amalia, ¿tú me cuidas como a una rosa?» «Claro que sí, mi príncipe. Tú eres mi flor más preciosa». Adrián permaneció oculto tras la puerta de cristal del balcón, un espectador invisible de aquel momento íntimo. Amalia estaba en cuclillas sobre el césped recién cortado, con mechones de su cabello castaño escapando de una sencilla coleta y una adorable mancha de tierra adornando su mejilla. Sonreía mientras le hablaba de botánica, gesticulando con sus manos sucias de tierra, y se dirigía a Leo como a un igual, despojada de esa condescendencia que el resto del mundo empleaba con él. En ese preciso instante, Adrián comprendió que sus sentimientos por Amalia trascendían la gratitud. Lo que sentía era algo mucho más profundo, más peligroso e infinitamente más complicado. Desde la ventana de su habitación, Isabel también era testigo de la escena. Sus uñas, impecablemente esmaltadas, se hundían con fuerza en la costosa cortina de seda italiana. Y fue en ese instante, en ese preciso momento, donde comenzó la guerra silenciosa. Esa noche, en la soledad del cuarto de huéspedes que se había convertido en su hogar durante los últimos 2 años, Isabel intentó identificar el punto exacto en que su vida había dado un vuelco. Al principio, tras la muerte de Clara en aquel terrible accidente, su intención había sido puramente altruista. Adrián estaba anímicamente destrozado, deambulando por la casa como un espectro. Leo se había sumido en una depresión infantil, negándose a hablar y apenas comiendo. La mansión era un reflejo del caos emocional que la habitaba. «Ven a quedarte unos días», le había suplicado Adrián con la voz quebrada por el duelo. «Solo hasta que pueda reorganizarme». «Por supuesto», respondió ella, «somos familia». Esos unos días se transformaron en semanas, y las semanas, en meses. Sin percatarse, Isabel fue echando raíces en una vida que no le pertenecía. Se convirtió en la organizadora de la agenda de Adrián, recordándole sus citas importantes y asegurándose de que la logística de la casa funcionara como un reloj suizo. Llevaba a Leo a sus terapias, luchaba para que comiera, le renovaba el armario a medida que crecía. «No sé qué haríamos sin ti», le decía Adrián a diario. «Eres nuestro ángel». «No tienes nada que agradecer», respondía ella con una sonrisa modesta, «es mi deber cuidar de ustedes». Pero no era un deber, era una elección. Y esa elección, con el tiempo, se había metamorfoseado en una necesidad emocional. Isabel tenía una vida propia antes de todo aquello,
Un apartamento coqueto, un empleo en una boutique de lujo, un círculo de amigas. Había tenido noviazgos fallidos, la existencia típica de una mujer soltera en la treintena. Pero al instalarse en la mansión, descubrió el embriagador placer de ser indispensable. Adrián dependía de ella para la vida cotidiana. La elogiaba, le expresaba su gratitud, le confesaba que no sabría cómo seguir adelante sin su ayuda. «Salvaste a nuestra familia», le decía él, y para ella, esas palabras eran como ganar el premio mayor de la lotería. Inconscientemente, comenzó a proyectarse en el papel de su esposa. No era una cuestión de interés económico, nunca le había faltado, sino un anhelo profundo de ser amada por él con la misma intensidad con la que él había amado a Clara. Deseaba ser el objeto de esa mirada apasionada que recordaba de su hermana gemela. «Sería perfecto», le susurraba a la almohada en sus largas noches de insomnio. «Ya me ocupo de la casa, ya cuido de Leo, solo falta que él se enamore de mí». Pero Adrián no se enamoraba. La apreciaba, la respetaba, pero no la amaba. Y Leo, por más que ella se esforzara en ganarse su afecto, la rechazaba con una frialdad hiriente. Hasta que Amalia apareció, y en cuestión de meses, conquistó el terreno que ella no había logrado asegurar en 2 años enteros. «¿Cómo se atreve?», pensó Isabel, estrujando la almohada con una furia contenida. «Adrián, ¿puedo hablar contigo de un tema delicado?». Isabel descendió a la cocina el lunes por la mañana, su rostro reflejando una noche de deliberaciones insomnes. «Claro, dime», respondió él, sin apartar la vista de los correos electrónicos en su teléfono mientras sorbía su café. «Es sobre Leo. Y esta situación, con la muchacha». Adrián dejó el teléfono sobre la encimera. «¿Qué situación? Por favor, Adrián, ¿acaso no te das cuenta del apego que ha desarrollado hacia ella? ¿De cómo la llama? Bueno, tú sabes», le dice mami. «¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo?». Isabel se sentó a su lado, bajando el tono de voz como si estuviera a punto de revelar un secreto de estado. «Adrián, ella es una empleada. No debería estar fomentando ese tipo de conexión emocional con tu hijo. ¿Por qué no? Lo trata bien. Lo trata demasiado bien, ¿no te parece? Es decir, su sueldo es por limpiar la casa, no por ejercer de psicóloga infantil». Adrián frunció el ceño. «¿Estás celosa de ella? ¿Celosa yo? ¡Qué absurdo!». Isabel fingió una indignación impecable. «Estoy preocupada por Leo. Está construyendo una fantasía peligrosa». «¿Qué fantasía?». «Adrián, por el amor de Dios, él cree que ella es su madre. Eso no es saludable. Él sabe perfectamente que su madre es Clara. Amalia le explicó que ella es su mamá del corazón». «Exacto». Ella le implantó esa idea en la cabeza. Un niño de 7 años no inventa un concepto así por sí solo. La primera semilla de la duda fue plantada en el corazón de Adrián. «Y cuando se canse de este trabajo y decida irse, ¿has pensado en el trauma que eso le causará al niño? Va a sentir que su madre lo abandona por segunda vez». El argumento era sólido y perturbador. Adrián tuvo que admitir que no lo había considerado. Un niño con las necesidades de Leo requería estabilidad, no un vínculo afectivo intenso con alguien que podría desaparecer de su vida en cualquier momento. «Pero está tan feliz. Está feliz ahora. Pero ¿y después, Adrián? Tienes que pensar en el futuro de tu hijo. ¿Qué sugieres? Para empezar, deberíamos contratar a una fisioterapeuta profesional. Alguien cualificado para tratar con un niño con sus necesidades. Él no necesita una fisioterapeuta. Claro que la necesita. Está en la edad perfecta para desarrollar al máximo su coordinación motriz. Existen ejercicios específicos, técnicas modernas. Leo tiene el potencial de mejorar mucho más de lo que ha hecho hasta ahora». Isabel ya tenía todo el plan trazado. «Conozco a la doctora Elena Vargas. Es una eminencia en parálisis cerebral infantil. Podría venir 3 veces por semana. No sé si es necesario». «Por supuesto que es necesario. ¿Acaso no quieres lo mejor para tu hijo?». La pregunta fue un golpe directo. ¿Qué padre respondería negativamente a eso? «Y otro punto importante», continuó Isabel, su tono ahora más grave. «Sería conveniente que Amalia no estuviera presente durante las sesiones, para no estorbar el trabajo de la especialista». «Ella no estorba». «Claro que estorba, Adrián. Se la pasa con juegos, contándole cuentos, distrayéndolo, cuando debería estar concentrado en estimular su desarrollo motor. Ella solo lo hace feliz. Pero no es una felicidad productiva, es enajenación. La doctora fue muy clara conmigo. Un niño con su cuadro necesita estímulo científico, no entretenimiento barato». Adrián sintió las palabras como una bofetada. «Enter».
Advenimiento barato. Así es como Isabel catalogaba el cariño genuino que Amalia le profesaba a Leo. Además, Isabel bajó aún más la voz, creando una atmósfera de confidencialidad. ¿Tú conoces su vida personal? ¿Su familia? ¿Su situación económica? Conozco lo básico. Solo lo básico, Adrián. Esa mujer entra a tu casa todos los días, se queda a solas con tu hijo y ni siquiera sabes realmente quién es. Sé que es buena persona. ¿Y cómo lo sabes? ¿Por qué es simpática? Adrián, la gente con apuros económicos a veces hace cosas. Isabel dejó la frase suspendida en el aire, cargada de insinuaciones. ¿Qué clase de cosas? Nada grave, por supuesto. Solo creo que debería ser más precavido. En ese preciso instante, Amalia bajó las escaleras, tarareando una melodía de la radio, visiblemente de buen humor. Entró en la cocina con su energía habitual. Hola a todos. Qué día tan bonito hace, ¿verdad? Les dedicó una sonrisa radiante. El sol está precioso ahí fuera. Buenos días, Amalia, respondió Adrián, pero su mirada ahora era diferente. Se fijaba en detalles que antes pasaba por alto. La familiaridad con la que se movía por la casa, como si cada rincón le perteneciera, la intimidad en su forma de hablar, la naturalidad que proyectaba. ¿Leo ya se despertó? Sí, te está esperando en el cuarto de juegos desde hace un buen rato. El rostro de Amalia se iluminó como si le hubieran encendido un interruptor por dentro. Me dijo ayer que hoy íbamos a construir el castillo de Lego nuevo. Ah, sí. ¡Qué bueno! Adrián logró esbozar una sonrisa que no llegó a sus ojos, un gesto tenso mientras la voz de Isabel resonaba en su mente como un eco venenoso. Una vez que Amalia desapareció escaleras arriba, su alegre tarareo desvaneciéndose en la distancia, Isabel exhaló un suspiro cargado de una dramaturgia calculada, diseñado para captar la atención de Adrián. ¿Te das cuenta? Comenzó, su voz un susurro de falsa preocupación. Ni siquiera se interesó por saber cómo amaneciste, si te apetece algo, como te fue ayer en esa junta tan importante. Su único pensamiento, su única prioridad, fue directa al tema de Leo. Es natural que se preocupe por él, replicó Adrián, aunque con una convicción debilitada. ¿Natural? Adrián, pasó a tu lado como si fueras un mueble más de la casa, pero su rostro se transfiguró, se iluminó por completo, solo cuando habló de tu hijo. ¿No te parece que hay algo profundamente calculado en esa devoción tan selectiva? La segunda semilla de la desconfianza fue sembrada, y esta vez, encontró un terreno abonado por la duda y la inseguridad. Amalia, en su inocencia, no tenía la menor idea de que Isabel ya estaba tejiendo la red, una trampa meticulosamente diseñada que amenazaba con aniquilar la frágil felicidad que había comenzado a florecer en los muros de aquella mansión. La celebración del 10º aniversario de la constructora Solís se perfilaba como el acontecimiento social del año en la cúspide de la sociedad de la Ciudad de México. Isabel había dedicado las últimas semanas a la planificación del evento con la meticulosidad de un estratega militar preparándose para la batalla que definiría su destino. Se aseguró de contratar a la empresa de banquetes más prestigiosa, ordenó que el gran salón fuera decorado con arreglos florales de orquídeas traídas de Holanda y lirios blancos cuyo perfume llenaba el aire de una opulencia sutil, y seleccionó un repertorio de música clásica que serviría de banda sonora durante toda la velada. Quiero que esta noche sea absolutamente inolvidable, le había instruido al coordinador del evento, con una mirada de acero. Lo será, doña Isabel. Su gusto es, como siempre, impecable, había respondido él con una reverencia. El día de la fiesta, se despertó antes de que los primeros rayos de sol tocaran el horizonte. Pasó la mañana entera en un santuario de la estética en el corazón de Polanco, sometiéndose a un ritual de embellecimiento. Peinado, manicura, maquillaje, cada detalle ejecutado por profesionales acostumbrados a trabajar con las figuras más prominentes del espectáculo. El vestido que había escogido era una obra de arte, un diseño de alta costura en un rojo tan intenso que parecía arder, y su valor superaba con creces el de un automóvil de lujo. Para completar su atuendo, eligió las joyas que habían pertenecido a Clara, una herencia familiar que había guardado celosamente para una ocasión de verdadera trascendencia. Cuando descendió por la escalera principal a las 7 de la noche, su imagen era simplemente deslumbrante. Adrián, que se ajustaba el nudo de la corbata frente al espejo del vestíbulo, interrumpió su gesto para observarla, genuinamente impresionado. «Estás preciosa, Isabel». «Gracias. Deseo que todo salga perfecto». «Y así será». «Te has esforzado enormemente». A las 8 en punto, los primeros invitados comenzaron a llegar. La élite de la ciudad desfilaba por la entrada. Empresarios de renombre,
políticos de alto perfil, damas de la alta sociedad envueltas en sedas y perfumes caros. Isabel se movía entre ellos con la gracia y la seguridad de una anfitriona consumada, saludando a cada uno con una familiaridad estudiada y recibiendo una lluvia de elogios sobre la magnificencia de la celebración. Isabel, querida. Doña Carmen de la Riva, la influyente esposa del jefe de gobierno, la estrechó en un abrazo. ¡Qué evento tan soberbio! De verdad que tienes un talento innato para estas cosas. Muchas gracias, doña Carmen. Hago mi mejor esfuerzo. ¿Y cómo van las cosas en casa? Tú y Adrián, ¿ya han considerado formalizar su situación? Isabel sintió que la copa de champán temblaba en su mano. ¿Formalizer? Ay, mi niña, no te hagas la sorprendida. Es un secreto a voces que ustedes dos son una pareja. Viven bajo el mismo techo, crían juntas a esa criatura especial. Es solo cuestión de tiempo para que anuncien la boda. ¿No es así? Bueno, nuestra situación es complicada. ¿Complicada por qué? Después de todo este tiempo, ya deberían haber dado el paso. Adrián no puede permanecer viudo eternamente. Aquella conversación, aparentemente casual, plantó una idea aún más audaz y peligrosa en la mente de Isabel. Si el resto del mundo ya los percibía como una pareja, quizás ese era, en efecto, su destino inexorable. Al otro lado del salón, Adrián intentaba mantener el hilo de una conversación sobre nuevos proyectos inmobiliarios, pero su mirada barría el lugar una y otra vez, buscando a Amalia. Ella se mantenía en un segundo plano, trabajando con una discreción casi invisible, sirviendo bebidas, reemplazando ceniceros, retirando platos vacíos, evitando deliberadamente el área principal para no contrastar con la fastuosidad de la fiesta. A la constructora le está yendo de maravilla, Adrián, comentaba un magnate. Tus nuevos desarrollos son los más codiciados de la región. Gracias, contamos con un equipo excepcional. Pero su mente no estaba en la conversación. Estaba divagando, imaginando lo hermosa que se vería Amalia con un vestido elegante, fantaseando con cómo sería presentarla como. ¿Cómo qué? ¿Su novia? El pensamiento era tan repentino como descabellado. Leo se encontraba en un rincón apartado del bullicio, inmóvil en su silla de ruedas. La gente pasaba a su lado, lanzando los comentarios superficiales de siempre. Pobrecito. ¡Qué niño tan tierno! Un angelito especial es una bendición. Comentarios que, en lugar de consolarlo, lo sumían en una profunda tristeza e irritabilidad. Fue en ese momento cuando Amalia apareció, portando una bandeja con aguas frescas. El rostro de Leo se transformó instantáneamente, como un cielo que se despeja tras una tormenta. Sus ojos azules recuperaron su brillo, una sonrisa inmensa se dibujó en sus labios y estiró sus pequeños brazos en dirección a la mujer que había llegado a amar como a una madre. Y entonces, sucedió el cataclismo. Mami Amalia. Tras la repetición del incidente que ya todos conocen, el silencio sepulcral, los susurros venenosos, la vergüenza colectiva, los invitados comenzaron a retirarse, cuchicheando sobre el escándalo del que habían sido testigos. Isabel subió a su habitación con una furia tan intensa que parecía capaz de desplazar montañas. Amalia había profanado su noche perfecta, la había reducido a un vergonzoso espectáculo familiar. Lo hizo a propósito, se repetía Isabel, caminando de un lado a otro de la habitación como una leona enjaulada. Lo planeó todo para humillarme frente a las personas más importantes. Abrió su armario con violencia y rebuscó en su interior hasta dar con lo que buscaba, una pequeña caja de terciopelo azul marino. Dentro reposaba el collar de perlas que había sido el favorito de Clara. Era una reliquia familiar de valor incalculable, una pieza que ella atesoraba como el último recuerdo tangible de su hermana. Pero en ese momento, concibió un uso mucho más estratégico para esa joya. Si quiere jugar sucio, susurró para sí misma, yo le enseñaré las verdaderas reglas de este juego. Isabel aguardó hasta las 3 de la madrugada, cuando el silencio en la mansión era absoluto. Descendió la escalera principal sin hacer el más mínimo ruido, atravesó la cocina en penumbras y se dirigió al pequeño cuarto de servicio, ubicado en la parte trasera de la casa. Abrió la puerta con una lentitud exasperante. Amalia dormía profundamente, exhausta tras la larga jornada. Con movimientos precisos y sigilosos, Isabel levantó una esquina del delgado colchón y escondió la caja de terciopelo justo en el centro, en un lugar donde sería imposible no encontrarla durante una búsqueda superficial. Ahora sí, murmuró con una sonrisa de satisfacción. Veamos a quién elige Adrián cuando tenga que decidir. Regresó a su habitación con el corazón latiéndole con fuerza, una mezcla de adrenalina y anticipación. Finalmente,
Poseía un arma letal contra Amalia. Lo que no podía imaginar era que el leve crujido de las tablas del suelo había despertado a Leo, y que aquel niño, más observador de lo que nadie creía, guardaba un secreto que tenía el poder de hacer estallar todos sus planes diabólicos. Adrián se vería forzado a elegir entre confiar en Amalia o proteger su reputación, y esa elección estaba destinada a causar un dolor inmenso a todos los involucrados. El sábado por la mañana, Adrián despertó sintiendo el peso de una decisión terrible sobre sus hombros. La caja de terciopelo con el collar de Clara descansaba en su mesita de noche, su brillo perlado parecía una acusación silenciosa. «Amalia, ¿puedes bajar, por favor? Necesito hablar contigo». Su voz, a través del intercomunicador, sonaba extraña, desprovista de su calidez habitual, seria y distante. Amalia terminó de doblar la ropa de Leo y bajó las escaleras con una opresión en el pecho que no lograba comprender. «Dígame, señor Adrián». «Siéntate, por favor». Se acomodó en el borde de un sillón, sintiendo como las palmas de sus manos comenzaban a sudar. Cuando Adrián colocó la caja de terciopelo sobre la mesa de centro que los separaba, su corazón se aceleró violentamente. «¿Sabes qué es esto? Una caja». «Abrila». Amalia obedeció y contuvo el aliento al ver el collar de perlas más exquisito que había contemplado en su vida. «Dios mío, qué cosa tan hermosa». Era de su esposa, ¿verdad? Lo era. Y fue encontrado escondido en tu habitación. Su mundo se vino abajo en un instante. ¿En mi habitación? ¿Cómo que en mi habitación? Debajo de tu colchón. Isabel lo encontró ayer cuando fue a dejarte ropa limpia. Señor Adrián, le juro por lo más sagrado que yo jamás había visto este collar. Alguien tuvo que ponerlo ahí. ¿Y quién lo pondría, Amalia? ¿Con qué motivo? Quería gritar que había sido Isabel, que era la única persona con una razón para hacerle daño, pero ¿cómo podría demostrarlo? No lo sé, señor, pero yo no soy una ladrona. Jamás en mi vida he tomado algo que no sea mío. Adrián la escrutaba, buscando en sus ojos cualquier indicio de engaño, pero solo encontró una desesperación genuina y aterradora. Amalia, de verdad que me gustaría creerte. Entonces, ¿cree? Por el amor de Dios, créame. ¿Por qué iba yo a robar un collar cuya existencia ni siquiera conocía? Porque estás atravesando dificultades económicas. Hicimos una investigación. ¿Una investigación? Se levantó de golpe, la indignación encendiendo su rostro. ¿Una investigación sobre mi vida? Ustedes me investigaron. Lo consideramos un procedimiento necesario. ¿Necesario? Llevo trabajando para ustedes 8 meses. ¿Eso no significa nada? Significa, pero nada. Descubrieron que soy pobre y eso automáticamente me convierte en una ladrona. ¿No es así? No es tan simple. Claro que es así. Porque la gente como yo no puede ser honrada, ¿verdad? Tenemos que ser rateros, interesados, aprovechados. Adrián se sintió miserable al ver el profundo dolor en su mirada. Señor Adrián, podré ser pobre, pero mi madre me crió con principios. Jamás, en toda mi vida, he tocado un solo centavo que no me haya ganado con mi trabajo. Lo sé, Amalia, pero la evidencia. ¿Qué evidencia? ¿Que alguien esconda una joya en mi cuarto y eso se convierta en una prueba irrefutable en mi contra? Es lo que parece. Entonces, usted ya ha decidido que soy culpable. No he decidido nada. Solo, necesito tiempo para pensar. Y mientras usted piensa, ¿qué se supone que haga? ¿Me quedo o me voy? Adrián respiró hondo. La decisión le desgarraba por dentro. Te vas. El silencio que siguió fue tan afilado como un cristal roto. ¿Cuándo? Ahora. Hoy mismo. ¿Y Leo? Leo es mi hijo. Yo sé lo que es mejor para él. ¿De verdad lo sabe? Porque la persona que lo hizo volver a sonreír, la que le devolvió la alegría, fui yo. Amalia, por favor, no hagas esto más difícil. ¿Difícil para quién? Para usted, que no tendrá que ver a su hijo llorar todas las noches. Desde el piso de arriba, un grito infantil rasgó el aire, un sonido que partió el corazón de ambos. «Papá, ¿dónde está mi mami Amalia?» Leo se había despertado y su instinto le decía que algo terrible estaba sucediendo. «Quiero a mi mami Amalia». «Ahora voy a calmarlo», dijo Isabel, subiendo las escaleras a toda prisa. «Lárgate de aquí, eres una mentirosa», le gritó Leo al ver a su tía. «¿Puedo despedirme de él?», suplicó Amalia, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. «Creo que es mejor que no». «Será más fácil así. Más fácil para usted, querrá decir». Adrián no respondió. Amalia subió a su cuarto a recoger sus pocas pertenencias.
Los gritos de Leo continuaban, y cada uno era como una puñalada en el corazón de Adrián. Mami Amalia, no te vayas. Lo prometiste. Cuando bajó con su bolso, encontró a Leo retorciéndose en su silla, intentando desesperadamente alcanzarla. Mi príncipe. Mami, dile a mi papá que tú no hiciste nada malo. Mi amor, a veces la vida es muy injusta. No, tú eres buena. Amalia se arrodilló y lo abrazó por última vez, inhalando su aroma infantil. Recuerda siempre que mami te ama. Siempre. No te vayas. Tengo que irme, mi amor. Caminó hacia la puerta principal sin mirar atrás. Leo gritaba su nombre con una angustia desgarradora, pero ella no se atrevió a voltear. Sabía que si lo hacía, no tendría la fuerza para marcharse. Pero Leo, en su pequeño corazón herido, guardaba un secreto que tenía el poder de cambiar el curso de toda aquella injusticia. En los 3 días que siguieron a la partida de Amalia, Leo se declaró en una huelga de silencio y de vida que aterrorizó a todos en la mansión. Leo, es hora de desayunar, lo llamaba Isabel con una alegría forzada, pretendiendo una normalidad que ya no existía. No quiero. Te preparé hotcakes, tus favoritos. No quiero. Anda, mi amor, necesitas alimentarte. Solo comeré si mi mami Amalia regresa. Leo, ella no va a volver. Tienes que olvidarla. Nunca la voy a olvidar. El niño giró su rostro hacia la pared y permaneció en esa posición durante todo el día. Rechazó el almuerzo, se negó a jugar, no quiso ver la televisión. Solo se quedaba inmóvil, mirando por la ventana, como si aguardara el regreso de alguien que nunca llegaría. Es solo un berrinche, le insistía Isabel a Adrián. Los niños utilizan el chantaje emocional. Es una fase, en unos días se le pasará. Pero a Leo no se le pasó. Al segundo día, se negó a bañarse. No quiero bañarme. Leo, tienes que asearte. Solo me bañaré si mi mami Amalia me baña. Ella ya no está aquí. Entonces no me baño. Al tercer día, se negó a tomar sus medicinas para la parálisis cerebral. Leo, necesitas este medicamento para mantenerte fuerte. No necesito estar fuerte. Necesito a mi mami. Ya basta de esta lloradera. Ya estás muy grande para estos berrinches. No es un berrinche. La extraño. Adrián llegó del trabajo y encontró a su hijo visiblemente más delgado, pálido y con una tristeza infinita en la mirada. ¿Qué le pasa? No quiere comer, no quiere bañarse, no se toma sus medicinas. Es pura malcriadez. ¿Malcriadez, Isabel? Está sufriendo. Está montando un drama para que traigas de vuelta a esa muchacha. ¿Y si la traigo? Adrián, ¿perdiste el juicio? Mira cómo está mi hijo. Lo superará. Los niños son resilientes. Pero Leo no lo estaba superando. Se estaba marchitando como una planta privada de agua. Durante la primera semana, sus noches estaban llenas de un llanto desconsolado. La segunda semana, el llanto cesó, lo cual fue aún más alarmante. Se sumió en una quietud casi catatónica, con la mirada perdida en la nada, como si su espíritu se hubiera rendido. Papi, lo llamó una tarde con un hilo de voz. ¿Qué pasa, campeón? ¿Yo hice algo malo? Claro que no, hijo. ¿Por qué preguntas eso? Porque si no hice nada malo, ¿por qué se fue mi mami? Adrián sintió el impacto de la pregunta como un golpe físico en el estómago. Hijo, Amalia tuvo que irse por problemas de adultos. ¿Qué tipo de problemas? Has complicado de explicar. Todo es siempre complicado, suspiró Leo con la resignación de un anciano. Yo solo quisiera que las cosas fueran simples. ¿Cómo que simples? Así de simple, que la gente buena se quede cerca y la gente mala se vaya lejos. Pero ustedes lo hicieron todo al revés. La frase, cargada de la lógica inocente de un niño, fue como una bofetada para Adrián. Leo, papi, ¿te puedo contar un secreto? Sí, claro. Yo vi quién puso esa caja en el cuarto de mi mami. Adrián se puso rígido. ¿Lo viste? Sí. Pero no me vas a creer. ¿Por qué no iba a creerte? Porque nadie nunca les cree a los niños. El niño se giró de nuevo hacia la pared, dando por terminada la conversación. Adrián pasó la noche en vela, torturado por esas palabras. ¿Y si Leo sabía algo crucial? ¿Y si había cometido el error más grande de su vida al despedir a Amalia? Al final de la segunda semana, Leo se desmayó a causa de la debilidad. Desesperado, Adrián corrió al hospital con su hijo inerte en brazos. Doctor, ¿qué tiene? Presenta un cuadro de desnutrición y deshidratación severas. Ha dejado de alimentarse. No quiere comer desde que una persona importante para él se fue de su vida. Depresión infantil reactiva.
Es un diagnóstico muy grave en un niño con su condición preexistente. Fue en la estéril habitación del hospital donde la verdad, finalmente, comenzó a abrirse paso. Isabel fingía una preocupación angustiada, pero en su interior celebraba el éxito de su plan. Con Leo internado y Adrián vulnerable, vio la oportunidad perfecta para consolidar su posición como la solución a todos sus problemas. Adrián, querido, te estás matando. Trabajas todo el día y además vienes al hospital. Es mi obligación como padre. Lo sé, pero no tienes que llevar toda esta carga tú solo. Se sentó a su lado, colocando una mano sobre su brazo en un gesto que pretendía ser de consuelo, pero que ésta vea cargado de intención. Déjame ayudarte más. ¿Puedo quedarme yo aquí con Leo mientras tú vas a la oficina? No es necesario. Claro que sí. Somos una familia. Siempre lo hemos sido. Isabel. Adrián Moranos. Te he cuidado durante 2 años. Cuido de Leo, me encargo de la casa. Ya funcionamos como una familia. Funcionamos como parientes, no como otra cosa. Pero podría ser otra cosa. Sería lo más natural. Natural para ti, tal vez. Para mí no. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en mí? La pregunta de Isabel fue un susurro cargado de una amargura que envenenaba el aire estéril de la habitación del hospital. Adrián suspiró, un sonido que llevaba el peso de semanas de agotamiento y angustia. No hay nada malo en ti, Isabel. Eres una mujer increíble, de verdad. Pero yo no siento por ti lo que tú necesitas que sienta. Pero si lo sientes por ella, ¿por la sirvienta? La pregunta se suspendió entre ellos, pesada y peligrosa, como una carga explosiva a punto de detonar. ¿Es eso? ¿No es así? Te has enamorado de ella. Isabel. Reacciona, Adrián, por el amor de Dios. Pertenecen a mundos distintos, a universos que jamás deberían colisionar. Ella es una mujer pobre, sin educación, sin la menor clase. No voy a detenerme. Estás arrojando tu vida por el desagüe por un capricho absurdo. No es un capricho. Entonces, ¿qué es? Es amor. La confesión se le escapó, no como una declaración, sino como el aire que se libera de unos pulmones que ya no pueden contenerlo. El rostro de Isabel perdió todo su color, quedando pálido como el mármol. ¿Amor? ¿Por una mujer que te robó? Ella no robó absolutamente nada. ¿Y cómo puedes estar tan ciegamente seguro? Porque conozco su corazón. ¿De verdad lo conoces, Adrián? Si apenas tienes idea de su origen, de su vida. Sé que ama a mi hijo con una pureza que es innegable. ¿Y sé que yo? ¿Que tú qué? Que me enamoré de ella. Isabel sintió el impacto de esas palabras como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. Adrián, esto es una completa locura. Piensa en Leo, en tu reputación, en el nombre de nuestra familia. Piensa en mí. En ti. ¿Por qué tendría que pensar en ti de esa manera? Porque yo renuncié a todo para cuidar de ustedes. Su voz se quebró. Renuncié a mi propia vida, a mis sueños, a mis planes. Nadie te exigió que renunciaras a nada, Isabel. No me lo pediste, pero lo hice. Y lo hice por amor. ¿Por amor o por interés? ¿Cómo te atreves a cuestionar la naturaleza de mis sentimientos? ¿Y cómo te atreves tú a cuestionar los míos? Se quedaron mirándose fijamente, la tensión en la pequeña habitación del hospital era tan densa que se podía cortar con un bisturí. Isabel, te agradezco desde el fondo de mi alma todo lo que has hecho por nosotros, pero la gratitud no es amor. Puede convertirse en amor. Solo dale tiempo. No va a suceder, porque mi corazón ya tiene dueña. Esa muchacha, la mujer que amo, que resulta que se gana la vida haciendo la limpieza en casas ajenas. Adrián, estás cometiendo el error más garrafal de tu vida. Tal vez, concedió él, pero al menos será mi error. En ese preciso instante, la enfermera entró en la habitación. ¿Cómo se encuentra?, preguntó Adrián, su voz teñida de una ansiedad palpable. Está estable, pero su estado es preocupante. Se niega a alimentarse adecuadamente. ¿Qué puedo hacer? Descubrir qué es lo que está provocando esta depresión tan profunda y solucionarlo de raíz, dijo ella, con una mirada directa. Adrián dirigió su vista hacia Isabel, quien desvió la suya, incapaz de sostenerla. Tal vez ya sé qué es. Mientras tanto, en la periferia de la inmensa ciudad, Amalia luchaba día a día por sobrevivir, ajena a que Adrián había comenzado a cuestionar cada decisión que había tomado. La semilla de la duda que Leo había plantado en su mente empezaba a germinar con una fuerza imparable en el corazón de su padre, un hombre que no sabía que estaba siendo observado por alguien destinado a desenterrar toda la verdad.
En la modesta casita de la Colonia del Carmen, en Coyoacán, Amalia intentaba reconstruir los fragmentos de su vida con la delicadeza de quien ensambla un espejo roto. Había logrado encontrar trabajo limpiando en 3 residencias diferentes, pero el salario combinado apenas era suficiente para cubrir el costo de las medicinas para la diabetes de su madre. «Hija, no te estás alimentando bien, ¿verdad?», observó doña Elvira Reyes, notando a su hija más delgada, su piel más pálida. «Sí que como, mamá». «Claro que no. Y te he escuchado llorar todas las noches a escondidas». «No lloro». «Claro que sí. Oigo tus sollozos cuando crees que todos duermen». Amalia se derrumbó sobre el desgastado sofá de la sala, su entereza finalmente cediendo. «Lo extraño, mamá. Lo extraño tanto». «¿A quién extrañas, mi vida? ¿A Leo? ¿Al niño que cuidabas?» Un silencio. «¿O al padre del niño?» Amalia se sonrojó violentamente. «¿Qué padre?» «Hija, podré ser vieja, pero no soy tonta. Te enamoraste del patrón». «No me enamoré de nadie». «Mentira. Se te nota en la mirada, en la forma en que se te apaga la luz». Amalia rompió a llorar, un llanto contenido que finalmente encontró una salida. «¿Y si me enamoré? ¿De qué me sirve? Me echó acusándome de ladrona». «¿Y eres una ladrona?» «Claro que no, mamá». «Entonces, tarde o temprano, él descubrirá la verdad. La gente rica siempre se cree entre ellos, nunca le creen a los pobres». «No siempre, hija». «Siempre, mamá. Lo he aprendido de la manera más dolorosa». Cada día, la rutina de Amalia era un castigo autoimpuesto. Se despertaba a las 5 de la mañana para tomar el transporte público que la llevaría a sus diferentes trabajos. Limpiaba, lavaba, planchaba, y regresaba a casa con el cuerpo molido por el cansancio. Pero era preferible así. El agotamiento físico no le dejaba espacio para pensar. La noche, sin embargo, era su peor enemiga. Se quedaba en la oscuridad de su cuarto, contemplando un dibujo que Leo le había regalado. 2 figuras de palitos, una grande y una pequeña, tomadas de la mano bajo un sol amarillo brillante. Le preguntaba en silencio a las estrellas si él estaría bien, si estaría comiendo, si él también lloraba por ella por las noches. ¿Será que ya me olvidó?, le susurraba a la luna, su única confidente. Durante la segunda semana, doña Conchita, la vecina más informada de la colonia, llegó con una noticia que sacudió su apatía. «Amalia, fíjate que he visto un coche de lujo, carísimo, pasando muy despacio por nuestra calle». «¿Qué clase de coche?» «De esos de millonarios. Negro, con los vidrios oscuros que no se ve para adentro, y hasta con chofer de traje. Ha pasado un par de veces, muy despacito». El corazón de Amalia dio un vuelco doloroso. «Lo vi antier por la tarde, y ayer por la mañana también». «¿Pudo ver quién iba adentro?» «Imposible, con esos vidrios tan oscuros». «Pero dime tú, ¿quién más podría venir a buscar algo por aquí en un coche así? ¿Sería Adrián? ¿La estaría buscando?». Amalia pasó el resto de la semana con la mirada fija en la calle, esperando, con una mezcla de pánico y esperanza, que el coche negro reapareciera. Pero no hubo nada. Ni una sola señal. «Fueron imaginaciones mías», concluyó con una profunda tristeza. «De verdad que ya me ha olvidado». Lo que ella no sabía era que Adrián, efectivamente, había ido a buscarla, pero a una dirección completamente equivocada que Isabel le había proporcionado con malicia. En la tercera semana, la nostalgia se volvió una fuerza física, un dolor tan agudo que Amalia sintió que no podía soportarlo más. Tomó un autobús y viajó hasta la exclusiva zona donde se encontraba la mansión Solís. Su único objetivo era quedarse a la distancia, solo para ver si lograba tener alguna noticia de Leo. Se ocultó detrás de un árbol frondoso al otro lado de la calle, esperando cualquier señal de vida. Fue entonces cuando lo vio. Adrián salía en su coche, conduciendo él mismo. Estaba más delgado, visiblemente agotado, con unas ojeras profundas que marcaban su rostro. Parecía un hombre que no había conocido el descanso en semanas. «Él también está sufriendo», susurró para sí misma. Sintió un impulso irrefrenable de correr, de golpear el cristal de la ventanilla, de exigirle saber cómo estaba Leo. Pero se contuvo. «No puedo. Pareceré una desesperada, una acosadora». Regresó a su casa con el corazón doblemente afligido. No tenía idea de que Adrián había salido precisamente para continuar su búsqueda, siguiendo las pistas falsas que Isabel había sembrado en su camino. Ambos sufrían por la misma ausencia, atrapados en una red de orgullo y malentendidos que impedía el reencuentro que podría salvarlos a todos. Con el orgullo herido, Amalia tomó una decisión: no buscaría más. Intentaría, de alguna manera,
Olvidar a esa familia que había amado y que la había desechado. No sabía que, en ese preciso momento, Leo estaba tomando una valiente decisión que alteraría el destino de todos. En el hospital, Leo cumplía ya una semana internado. Había perdido tanto peso que su pequeño cuerpo parecía frágil, casi transparente. Sus ojos azules, antes tan llenos de vida y travesura, ahora parecían dos cristales opacos y sin brillo. ¿Cómo ha pasado el día?, le preguntó Adrián al dottore. Morales. Físicamente, sus constantes son estables. Pero emocionalmente, está muy afectado. Esta depresión infantil es más seria de lo que habíamos anticipado. ¿Qué puedo hacer, doctor? Descubrir qué la está causando y resolverlo de una vez por todas. Un niño, especialmente uno con sus necesidades, no se deprime de esta forma sin una razón muy poderosa. Ya sé cuál es. Es porque extraña a una persona que ya no está en su vida. Una persona importante, por lo que veo. La persona más importante para él, después de mí. Entonces, señor Solís, quizás es momento de reconsiderar esa separación. La salud de su hijo está en juego. Esa tarde, Adrián tuvo que salir para atender una emergencia en la empresa. La enfermera, Laura, se quedó a solas con Leo, quien yacía despierto en su cama, pero con una quietud alarmante. Leo, ¿no te gustaría charlar un poquito conmigo? No quiero hablar con nadie. ¿Por qué no? Porque nadie me cree. Yo te creo, dijo ella, con una suavidad que lo desarmó. Cuéntame qué es lo que te tiene tan triste. Leo observó a la enfermera y vio en sus ojos una bondad genuina. ¿Te puedo contar un secreto? Uno muy importante. Por supuesto que sí. ¿Pero me prometes que se lo contarás a mi papá? Si es tan importante como dices, te lo prometo. Leo tomó una profunda bocanada de aire. Mi tía Isabel le mintió a mi papá. Le dijo mentiras sobre mi mami Amalia. ¿Qué clase de mentiras? Dijo que mi mami se robó algo de la casa. Pero no fue mi mami la que robó. ¿Y cómo sabes eso, Leo? Porque yo vi. Yo vi quién puso esa cosa en el cuarto de mi mami. La enfermera se inclinó, prestando suma atención. ¿Viste a quién? A mi tía Isabel. En la madrugada, la vi entrar al cuarto de mi mami y esconder una cajita debajo de la cama. Leo, ¿estás completamente seguro de lo que estás diciendo? Sí, estoy seguro. Fue el viernes, después de la fiesta grande. Me desperté porque tenía que hacer pipí y la vi saliendo del cuartito de servicio. ¿Y le contaste esto a tu papá? Intenté, pero mi tía dijo que seguro lo había soñado, que los niños a veces confunden los sueños con la realidad. Y mi papá le creyó a ella. Leo comenzó a llorar en silencio. Todos siempre les creen a los adultos. Nadie nunca le cree a un niño. Leo, ¿y por qué crees que tu tía haría algo así? Porque no quiere a mi mami Amalia. ¿Por qué? Porque se quiere casar con mi papá, y sabe que mi papá quiere a mi mami más de lo que la quiere a ella. La enfermera se quedó sin aliento, impactada por la madurez y la claridad de su análisis. ¿Y qué más hacía? Siempre me hablaba mal de mi mami. Me decía que era una interesada, que solo quería nuestro dinero, que no era una buena persona. ¿Pero tú le creías? Claro que no. Mi mami nunca nos pidió nada. Ella solo me quería. Leo, lo que me estás contando es muy serio. Lo sé. Por eso mi mami se tuvo que ir. Por culpa de las mentiras de mi tía. ¿Quieres que le cuente todo esto a tu papá? Sí, quiero. Por favor, dile que no estoy inventando. Se lo contaré, cariño. Te doy mi palabra. Cuando Adrián regresó, la enfermera le pidió hablar en privado. Señor Solís, su hijo me ha contado algo extremadamente perturbador. ¿Sobre qué? Sobre el verdadero motivo del despido de su empleada. ¿Puede decirme? Según él, su cuñada plantó evidencia falsa en contra de esa mujer, de Amalia. Adrián sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Está segura? Me dio detalles muy específicos, señor. La hora, la ropa que llevaba su cuñada, el lugar exacto donde escondió el objeto. ¿Qué más le dijo? Que su cuñada constantemente le hablaba mal de Amalia, intentando ponerlo en su contra. Dios mío, señor Solís, un niño de su edad no inventa una historia con ese nivel de detalle. Le está diciendo la verdad. Entonces, he cometido el peor error de mi vida. Los errores se pueden corregir. ¿Y si ya es demasiado tarde? Solo hay una forma de saberlo. Adrián miró a su hijo, que dormía en la cama del hospital, un ser frágil y pálido, una sombra del niño que era. ¿Qué hago, enfermera? Corrija la injusticia. Traiga de vuelta a la persona que su hijo ama y exponga a quien lo ha engañado. ¿Y si Amalia no me perdona? Ese
señor Solís, será un problema que tendrá que afrontar. Pero al menos, habrá hecho lo correcto. Cuando Adrián salió del hospital esa noche, su decisión era inquebrantable. Era hora de demoler el castillo de mentiras de Isabel e intentar reconquistar a las dos personas más importantes de su vida, aun a riesgo de que ya fuera demasiado tarde. La enfermera había plantado la semilla de la verdad que estaba a punto de hacerlo estallar todo. Isabel, necesito hablar contigo. Ahora mismo. Adrián llegó a la mansión con la expresión de quien ha visto un fantasma. Eran las 9 de la noche, e Isabel estaba en la sala, viendo una telenovela, fingiendo una normalidad que estaba a punto de hacerse añicos. ¿Cómo está Leo? Pésimo. Y ahora sé por qué. Ah, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué me has mentido? En todo. Isabel apagó el televisor lentamente, su rostro una máscara de calma. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que sé la verdad sobre el collar. ¿Qué verdad? La verdad que mi propio hijo me contó. Que tú plantaste ese collar en el cuarto de Amalia. El rostro de Isabel palideció. Adrián, es un niño. Está confundido, enfermo. ¿Confundido? Explodó, Adrián. Me dio detalles que solo un testigo presencial podría conocer. ¿Qué detalles? La ropa que llevabas puesta, la hora a la que fuiste, hasta el color de las pantuflas que tenías en los pies. Pudo haberlo imaginado. ¿Imaginó que usabas un camisón blanco y pantuflas rosas en la madrugada del viernes? ¡Qué increíble coincidencia! Porque eso es exactamente lo que llevabas puesto el sábado por la mañana. Isabel se quedó sin palabras. Y no es solo eso. También sé que le llenaste la cabeza de mentiras sobre Amalia. Yo solo quería proteger. ¿Proteger? ¿Proteger qué? Su felicidad. Proteger a nuestra familia. ¿Cuál familia? ¿La nuestra? ¿Qué familia? Adrián estaba rojo de ira. Isabel, vives en una fantasía. ¿Fantasia? Llevo 2 años cuidando de ustedes. Y te lo agradezco, pero eso no me obliga a amarte. ¿Por qué? ¿No me lo merezco? ¿Merecer el amor? Isabel, el amor no es un salario, no es una recompensa por tiempo de servicio. Entonces, ¿qué es? Es un sentimiento. Es algo que nace, no algo que se conquista a la fuerza. Isabel se levantó del sillón, desesperada. ¿Y por una simple sirvienta si sientes ese supuesto amor? Lo siento. Y es mucho. ¿Cómo es posible, si ni siquiera la conocen bien? La conozco lo suficiente. Vi cómo trata a mi hijo, vi cómo cuida a la gente. Sé que tiene un buen corazón. ¿Buen corazón? Es una interesada. ¿Interesada? Isabel, ¿quién sembró evidencia falsa aquí? ¿Quién mintió? ¿Quién manipuló a un niño enfermo? ¿Fue ella, o fuiste tú? Isabel se vio acorralada, sin escapatoria. Yo solo hice lo que creí que era lo mejor. ¿Lo mejor para quién? ¿Para ti? ¿Para Leo? ¿Para nuestra familia? Basta. Basta ya de hablar de nuestra familia. Explotó Adrián por completo. No somos una familia. Eres mi cunada. La hermana de mi difunta esposa. Eso es todo. Y eso no te da ningún derecho sobre mí. ¿No me da derecho a amarte? Te da derecho a amar, sí. Pero no te da derecho a destruir a la persona que yo amo. El silencio que siguió fue denso, pesado como el plomo. Isabel, por tus mentiras, mi hijo está internado en un hospital. La mujer que amo está sufriendo, humillada. Y yo casi cometo la mayor injusticia de mi vida. Adrián, no. Ahora me vas a escuchar. Se acercó a ella, su figura amenazante. Mañana por la mañana, te quiero fuera de esta casa. No puedes echarme. No tengo a dónde ir. Debiste haber pensado en eso antes de intentar arruinar la vida de una persona inocente. Adrián, por favor. Se acabó. Cruzaste todos los límites. En un acto de total desesperación, Isabel lanzó su último y más venenoso ataque. Está bien. ¿Quieres saber la verdad completa? Te amo. Siempre te he amado. Incluso cuando Clara estaba viva. La confesión estalló en la habitación como una bomba atómica. ¿Qué has dicho? Que siempre te amé. Desde antes de que te casaras con mi hermana. Isabel, ¿por qué ella? ¿Por qué ella te merecía y yo no? Yo siempre fui más inteligente, más dedicada. Basta ya. No voy a parar. Cuando ella murió, pensé que finalmente había llegado mi turno. Estás hablando de tu propia hermana. ¿Y qué? Ella está muerta. Yo estoy viva. Yo merezco ser feliz. Adrián miró a Isabel como si estuviera viendo a un monstruo por primera vez. Clara se avergonzaría de ti. La frase fue el golpe de gracia. Humillada y derrotada,
Isabel salió corriendo de la sala. Adrián se quedó solo, comprendiendo de repente la magnitud de la catástrofe. Había despedido a una mujer inocente, casi destruido la salud emocional de su hijo, lo peor de todo, se había enamorado perdidamente de ella. Ahora solo le quedaba una cosa por hacer: ir a buscar a Amalia y rezar, rogar, para que no fuera demasiado tarde. Pero, ¿podría ella perdonar alguna vez semejante injusticia? Adrián salió del hospital esa noche con una única misión: encontrar a Amalia e implorarle perdón, aunque tuviera que poner la Ciudad de México de cabeza para lograrlo. Pero cuando finalmente llegó a la dirección que Isabel le había dado, descubrió el último acto de su engaño. ¿Amalia Reyes? No, joven, aquí nunca ha vivido nadie con ese nombre, le informó la dueña de la casa con extrañeza. El teléfono de Adrián sonó justo en ese momento. Bueno, Señor Solís, le hablamos del hospital. es urgente. ¿Qué pasó? Leo ha entrado en una crisis emocional muy fuerte. Está muy agitado, no para de llorar. No deja que nadie se le acerque. Al fondo de la llamada, se podía oír el llanto desesperado y desgarrador del niño. Mami Amalia. Quiero a mi mami Amalia. Voy para allá. Señor Solís, por favor, traiga a alguien que pueda calmarlo. Cualquier persona con la que tenga un vínculo emocional fuerte. Adrián miró a Amalia, quien, al oír el llanto a través del teléfono, ya estaba tomando su bolso, con los ojos llenos de una determinación feroz. Vámonos. Ahora. Mamá. Voy al hospital. Regreso en cuanto pueda. Gritó Amalia hacia el interior de la humilde casa. Ve, hija mía, y cuida de tu niño, respondió la voz sabia de su madre. Dentro del coche, mientras se abrían paso a través del denso tráfico de la ciudad en dirección al hospital, Adrián le relató toda la sórdida verdad que había descubierto. Isabel lo orquestó todo, Amalia. Absolutamente todo. El collar, las sospechas que sembró en mi cabeza, incluso una supuesta investigación privada que resultó ser una farsa completa. Lo sabía, respondió ella, su voz firme a pesar de la tormenta de emociones en su interior. ¿Cómo podía saberlo? Porque conozco mi propia integridad. Y porque entiendo que la gente que miente una vez, miente siempre. Es su naturaleza. ¿Puedes perdonarme? ¿Por haber dudado de ti, por haberte creído capaz de algo así? Te perdono, Adrián. Pero el dolor de esa desconfianza todavía está aquí, dijo, tocándose el pecho. Lo sé. Y te juro que pasaré el resto de mis días compensando cada gramo de ese dolor. Llegaron al hospital y corrieron por los pasillos blancos y estériles. El llanto de Leo era un sonido agudo y desgarrador que parecía rebotar en cada pared, un eco de pura angustia. ¿Cómo está?, le preguntó Adrián al doctor Morales, la desesperación tiñendo su voz. No lo sabemos. No entendemos qué pudo haber detonado esta crisis tan severa. Yo sí lo sé, intervino Amalia, su voz llena de una extraña certeza. Seguramente sintió que yo estaba volviendo. ¿A qué se refiere? Los niños como Leo, los niños especiales, a veces tienen una sensibilidad que nosotros no podemos ni empezar a comprender. Sienten las cosas antes de que ocurran. Amalia empujó con suavidad la puerta de la habitación. Leo se retorcía en la cama del hospital, su pequeño cuerpo convulso por sollozos que parecían arrancarle el alma. Mami. Quiero a mi mami. Estoy aquí, mi príncipe. La voz de Amalia fue un bálsamo, un susurro que cortó el aire tenso. Leo dejó de llorar en seco. El cese del sonido fue tan abrupto que pareció antinatural. Giró su pequeña cabeza sobre la almohada y sus ojos, anegados en lágrimas, se encontraron con los de Amalia. Ella estaba allí, de pie junto a su cama, todavía con su sencilla ropa de trabajo, con las lágrimas surcando libremente su propio rostro. Mami, susurró él, como si estuviera presenciando un milagro. Regresaste de verdad. Regresé de verdad, confirmó ella, acercándose y tomando su manita. Y nunca más me voy a ir. ¿Lo prometes? Te lo prometo por mi vida, mi amor. Leo extendió sus bracitos delgados, y Amalia, con un cuidado infinito para no mover la vía del suero, lo levantó y lo acunó contra su pecho. El niño se le aferró con la fuerza de quien se ha estado ahogando y finalmente encuentra una tabla de salvación, como si temiera que, si la soltaba, ella se desvanecería. Mami, te estaba extrañando tanto, tanto. Y yo a ti, mi cielo. Lloraba por ti todos los días. ¿De verdad llorabas? Todos los santos días, mi amor. Entonces, ¿tú me amas igual que yo te amo a ti? Te amo mucho más. Adrián observaba la escena desde el umbral de la puerta, conmovido hasta lo más profundo de su ser.
Un nudo de emoción le oprimía la garganta. ¡Qué necio! ¡Qué ciego había sido al permitir que los separaran! Papi, lo llamó Leo, sin soltar a Amalia. Ven acá. Adrián se acercó a la cama. ¿Qué pasa, campeón? Ahora sí. Ahora sí podemos ser una familia de verdad. Claro que sí, hijo. Con boda, y fiesta, y un pastel gigante. Con todo eso. Y la tía Isabel ya no nos va a molestar nunca más, ¿verdad? Nunca más, aseguró Adrián. Eso. Celebró Leo con una energía renovada. Por fin voy a tener a mi papi y a mi mami juntos. El doctor Morales entró en la habitación en ese momento y se detuvo en seco, visiblemente impresionado por la escena. ¡Qué transformación tan increíble! Leo, pareces otro niño. Es porque mi mami regresó, explicó el pequeño con una lógica impecable. Ya lo veo, dijo el médico, dirigiendo una mirada de admiración a Amalia. Señora. Amalia. Señora Amalia, no sé qué clase de medicina es usted, pero le aseguro que funciona mejor que cualquier tratamiento que yo haya visto en mi carrera. Es amor, doctor, explicó Leo con la solemnidad de un sabio. El amor lo cura todo. Tienes toda la razón, campeón, sonrió el médico. ¿Puedo darle el alta ahora mismo? ¿Ya nos lo podemos llevar a casa? Preguntó Amalia, ansiosa. Sí, pero con una condición innegociable. ¿Cuál? Usted, dijo el doctor, señalándola con seriedad, no puede volver a desaparecer de su vida. Es el mejor tratamiento que él jamás podrá tener. No volveré a desaparecer. Nunca más. Entonces, está oficialmente dado de alta. Una hora más tarde, los tres regresaban a la mansión, finalmente reunidos como debían estar. Leo, acurrucado y seguro en el regazo de Amalia en el asiento del copiloto, y Adrián al volante, con una sonrisa que no se le borraba del rostro, una sonrisa que nacía desde el alma. Ahora sí, suspiró Leo, lleno de felicidad. Ahora nuestra familia está completa. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que, en la oscuridad de su derrota, Isabel tramaba un último y desesperado ataque. De vuelta en la mansión, todo parecía haber cambiado. Era como si la casa misma hubiera despertado de un largo y lúgubre sueño. Las flores en los jarrones parecían haber recuperado su color, el pesado silencio que había impregnado cada rincón se había disuelto, reemplazado por una melodía suave. La residencia entera parecía respirar una nueva vida. ¡Órale! ¿Cómo cambió todo? Exclamó Leo desde su silla de ruedas, mirando a su alrededor con asombro. Hasta el aire se siente más rico. Y era verdad. La mera presencia de Amalia tenía la capacidad de transformar cualquier ambiente. Con gestos sencillos, arregló las flores que comenzaban a marchitarse, abrió de par en par las ventanas para que la luz del sol inundara las estancias y puso una música suave de fondo. Ahora sí parece una casa de gente feliz, sonrió ella. Es una casa de gente feliz, confirmó Adrián, acercándose a ella con una mirada intensa. Amalia, ¿puedo decirte algo? Dime. Estos días sin ti han sido los peores de toda mi vida. No, Adrián, déjame terminar. Me di cuenta de que ya no puedo, ni quiero, fingir que eres solo, no sé, una empleada, o una amiga de la familia. Entonces, ¿qué soy? Eres la mujer que amo. La madre de mi hijo. La persona más importante de mi vida. Amalia sintió que su corazón daba un vuelco, un aleteo rápido y nervioso. ¿Incluso después de todo lo que pasó? Sobre todo después de lo que pasó. ¿Y cómo va a funcionar esto? ¿Regreso a trabajar aquí? No, la interrumpió Adrián con firmeza. Tú no regresas a trabajar aquí. ¿Cómo que no? Regresas a vivir aquí. Como la dueña de esta casa. Leo, que fingía estar concentrado en un juguete pero que no se perdía ni una palabra, levantó los puños en un gesto de victoria silenciosa. La dueña de la casa. Mi esposa. La mamá de Leo. La señora Solís. Adrián, esto es una locura. Es amor. Y el amor, a veces, se parece mucho a la locura. Pero la diferencia entre nosotros, la clase, el dinero. ¿Qué diferencia? Tú eres inteligente, yo soy inteligente. Tú eres trabajadora, yo soy trabajador. Tú amas a Leo, yo amo a Leo. Y con eso basta y sobra. Amalia caminó hacia el gran ventanal, su mirada perdida en el jardín donde todo había comenzado, donde él la había visto cuidar de las rosas y de su hijo. Adrián, ¿estás seguro? ¿Seguro de que no te vas a arrepentir cuando pase la novedad, cuando la gente empiece a hablar? Amalia, mírame, ella se giró.
Pasé 2 años en esta casa después de que Clara murió. 2 años enteros creyendo que nunca más volvería a sentir nada por nadie. 2 años viviendo como un autómata. Y entonces, llegaste tú y lo cambiaste todo. Le devolviste la vida a mi hijo. Me devolviste la vida a mí. Le devolviste la vida a esta casa. Eso no significa que seamos compatibles para un matrimonio. Significa que somos compatibles para la vida, que es mucho más importante. Adrián, abre esta puerta. Sé que estás ahí dentro. Los gritos destemplados de Isabel resonaron desde el exterior, seguidos de una serie de golpes violentos en la puerta principal. Sonaba como una mujer al borde de la histeria. ¿Cómo logró entrar al fraccionamiento? Preguntó Amalia, asustada. Seguramente sobornó al vigilante de la entrada, suspiró Adrián, el cansancio volviendo a su rostro. Voy a echarla de aquí. Adrián, necesitas saber la verdad sobre esa mujer. No habrás. Pidió Amalia, con un mal presentimiento. Solo va a inventar más mentiras para hacernos daño. Deja que yo resuelva esto. De una vez por todas. Adrián abrió la puerta. Isabel irrumpió en el vestíbulo como un tornado, con el cabello en desorden, el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia y la ropa arrugada. Era la viva imagen de la desesperación. Menos mal que llegué a tiempo. ¿A tiempo de qué, Isabel? De impedir que cometas la mayor estupidez de tu vida. Isabel, no deberías estar aquí. Claro que sí, porque te están engañando otra vez. Sacó una carpeta de su bolso y la arrojó sobre una mesa. Mira esto. La verdad sobre tu adorada sirvienta. Adrián ni siquiera se molestó en tomarla. No me interesa. Te va a interesar cuando sepas que su hermano es un narcotraficante. ¿Y eso qué? Isabel se quedó petrificada por su indiferencia. ¿Cómo que eso qué? Tu hijo va a convivir con una familia de delincuentes. Su hermano ya cambió de vida. ¿Y cómo lo sabes? Porque confío en ella. ¿Confías en una mujer que te mintió? La única persona que me ha mentido aquí, la única que me ha engañado, ha sido tú. Adrián, ¿estás ciego? Mira estos documentos. Esta vez, Adrián tomó los papeles, pero solo para romperlos en dos, y luego en cuatro, frente a los ojos atónitos de ella. No me interesa lo que esté escrito ahí. ¿Cómo que no te interesa? Porque yo sé quién es Amalia. He visto cómo trata a mi hijo, cómo me trata a mí. He visto la bondad en su corazón. Sé que es una buena persona. Pero su pasado es asunto suyo. Su futuro es conmigo. Isabel, dándose cuenta de que sus documentos falsos no surtían efecto, jugó su siguiente carta. Está bien. ¿Quieres más? Hay más. ¿Qué más? Tiene un hijo escondido. Un niño de 5 años que vive con su abuela en el pueblo. Amalia se puso pálida, pero no de miedo, sino de una rabia helada. Ahora sí cruzaste la línea. ¿Es mentira o es verdad? Es la mentira más asquerosa que he oído. Yo nunca he tenido un hijo. ¿Y cómo voy a saberlo yo? Ya has mentido sobre tantas cosas. Yo nunca he mentido sobre nada. Explotó Amalia, perdiendo la compostura. La única que vive en una red de mentiras aquí eres tú. Mami, no grites, pidió Leo desde su silla, su vocecita trayendo un poco de calma al caos. Ella no merece tus gritos. Tienes razón, mi amor. Amalia respiró hondo y se giró hacia Isabel, su voz ahora era una calma sepulcral que daba más miedo que sus gritos. Escúchame bien, porque no lo voy a repetir. Ya mentiste sobre mí. Plantaste evidencia falsa en mi contra. Casi destruyes mi vida. Yo solo quería proteger a mi familia. Tú no querías proteger nada. Tú querías a Adrián para ti. Y estabas dispuesta a todo para conseguirlo. ¿Y si así fuera? ¿Qué? Tengo más derecho que tú. ¿Derecho? El amor no es una cuestión de derechos. Yo lo cuidé durante 2 años. Lo cuidaste por interés. Yo lo amo de verdad. ¿Cómo puedes amarlo? Apenas se conocen. Lo conozco lo suficiente para saber que es un buen hombre. Un buen hombre que casi te destruye la vida por creerme a mí. ¿Por qué lo manipulaste? Le metiste veneno en la cabeza. ¿Y tú qué le metiste, ¿Canciones de cuna y cuentitos para dormir? Yo sembré amor verdadero en esta casa. Algo que tú, en tu amargura, ni siquiera sabes lo que es. Adrián observaba la discusión, y la abismal diferencia entre las dos mujeres nunca había sido tan clara. Isabel era un torbellino de odio y resentimiento. Amalia, incluso en su furia, irradiaba dignidad y verdad. Basta. Intervino él con voz de trueno. Isabel, vete. Ahora. No me voy. Esta casa también es mía.
No lo es. Nunca lo fue. Soy la hermana de Clara. Y a Clara le darías una vergüenza infinita. ¿Cómo te atreves a hablar de mi hermana? ¿Y cómo te atreves tú a deshonrar su memoria con este circo de mentiras? Isabel se dio cuenta de que estaba perdida, de que todas sus armas habían fallado. En su total desesperación, recurrió al ataque más bajo y vil que pudo concebir. Está bien. ¿Quieren estar juntos? Pues estén juntos. Pero me encargaré de que todo el mundo sepa la clase de personas que son. Cuéntales, dijo Adrián, sin un ápice de intimidación. Les contaré que eres un viudo patético que se dejó seducir por la sirvienta, y que ella es una trepadora que usó a un niño discapacitado para dar el braguetazo. Di lo que quieras, se manifestó Amalia con una calma que la desarmó. La gente de bien sabe reconocer el amor verdadero cuando lo ve. Amor verdadero. ¡Qué chiste! Sí lo es, dijo Leo en voz baja pero firme. Es amor de verdad. Yo lo siento aquí. Isabel miró a su sobrino y vio en sus ojos infantiles un rechazo tan absoluto que la hirió profundamente. Hasta tú te pusiste en mi contra. Tú te pusiste en contra de nosotros primero. Isabel tomó su bolso y caminó hacia la puerta, derrotada pero no rendida. Se van a arrepentir de esto. Todos ustedes. La única que se va a arrepentir aquí, cuando estés sola con su veneno, eres tú, replicó Adrián. Ya veremos. Azotó la puerta al salir con tal fuerza que los cristales de las ventanas vibraron. ¿De verdad ya se acabó? Preguntó Leo, con la esperanza brillando en sus ojos. Se acabó, campeón, confirmó Adrián. Pero a pesar de la victoria, Amalia aún albergaba dudas en su corazón, cicatrices de la desconfianza que necesitaban ser sanadas por completo. Y Adrián tuvo una idea, una que demostraría de forma definitiva su amor y eliminaría cualquier inseguridad que pudiera quedar. Amalia, quiero mostrarte algo. Dijo Adrián el domingo por la mañana, una semana después de que la tormenta llamada Isabel fuera expulsada de sus vidas. ¿Mostrarme qué? Que cuando digo que te amo y que quiero pasar el resto de mi vida contigo, lo digo completamente en serio. ¿Cómo? Vamos a tu casa. Los tres. Quiero pedirle tu mano a tu mamá. Oficialmente. Amalia casi se atraganta con el sorbo de café. ¿Quieres hacer qué? Pedirle la bendición a doña Elvira para casarme contigo. ¿Cómo se debe? Adrián, eso no es necesario. Sí que lo es. Quiero hacer las cosas bien. Por ti, por tu familia. Pero, tú eres rico, mi mamá es una mujer sencilla, mi casa. ¿Y eso qué? La gente buena es gente buena, no importa dónde viva o cuánto dinero tenga. ¿Estás seguro de que no te sentirás incómodo? El único lugar donde me siento incómodo es en un mundo donde no estés tú. Leo, ¿quieres conocer a tu abuela del corazón en persona? Le preguntó a su hijo. Quiero. Y también al tío Nico y la calle donde vivía mi mami. Una hora después, los tres llegaron a la colonia del Carmen. Adrián estacionó su lujoso automóvil en la calle sin pavimentar, y de inmediato, la mitad del vecindario salió a sus puertas y ventanas para observar el acontecimiento. ¡Cielos! ¡Cuánto movimiento! Doña Conchita ya estaba en la banqueta, actuando como comité de bienvenida oficial. Valentina, ¿ese es el patrón? Es Adrián, doña Conchita, presentó Amalia, un poco sonrojada. Adrián, ella es nuestra vecina. Mucho gusto, señora, saludó Adrián, extendiendo la mano con una educación que desarmó a la mujer. Adrián Solís, ¿no? ¡Ay, qué hombre tan fino! Y este niño es un encanto. Hola, señora, saludó Leo con entusiasmo. Soy Leo, el hijo de mi mami Amalia. ¿Cómo que hijo? Mi niño. Del corazón. Ella es mi mami del corazón. ¡Ay, qué cosa tan linda! Vamos, pasen, que adentro los están esperando. Doña Elvira se había esmerado. La pequeña mesa de la sala estaba cubierta con un mantel bordado, la casa relucía de limpia y un delicioso aroma a guisado casero flotaba en el aire. Mucho gusto, doña Elvira, dijo Adrián, tomando la mano de la señora y depositando un beso respetuoso en ella. Disculpe la molestia en domingo. ¿Qué molestia ni qué nada? En casa de pobres siempre cabe uno más. Gracias por su hospitalidad. Sí, intense, sí, intense. Nico ya no tarda en llegar. El hermano de Amalia apareció 5 minutos después, un joven de 16 años que aún llevaba puesto su uniforme de la escuela. De un bachillerato técnico, impecablemente limpio y planchado, con el rostro de un joven estudioso y de buenos modales. «Hermana», exclamó, abrazando a Amalia con afecto. Así que este es el famoso Adrián. Sí, es él, respondió ella con una sonrisa. Adrián, te presento a mi hermano,
Nico. Un placer, Nico, dijo Adrián, estrechando con firmeza la mano del muchacho. Sintió un apretón seguro, el de alguien con carácter. Amalia habla maravillas de ti. Ella siempre exagera, sonrió Nico con una timidez que no ocultaba su orgullo. Pero me estoy esforzando cada día por merecer esos elogios. ¿Cómo es eso? Bueno, el joven vaciló un instante, pero la honestidad venció a la vergüenza. Digamos que el año pasado anduve por malos caminos, pero mi hermana nunca se dio por vencida conmigo. Fue ella quien me enderezó el rumbo. Adrián quedó genuinamente impresionado por la franqueza del muchacho. No había excusas, solo un reconocimiento de sus errores y una gratitud palpable hacia su hermana. ¿Y ahora estás estudiando? Sí, señor. Estoy en una carrera técnica en electrónica. Mi meta es entrar a la universidad para estudiar ingeniería. ¡Qué excelente! Si en algún momento necesitas algo, una orientación, lo que sea, cuenta conmigo. ¿De verdad? Los ojos de Nico brillaron. Muchísimas gracias, señor. Durante la comida, que consistió en un guisado casero cuyo aroma llenaba cada rincón de la casa, Adrián observó todo con una atención minuciosa. La vivienda era modesta, sí, pero irradiaba una calidez y un orden impecables. La familia, aunque humilde en sus posesiones, era inmensamente rica en unidad y dignidad. Nico era un joven educado, de conversación inteligente y lleno de sueños por un futuro mejor. Doña Elvira, por su parte, era la encarnación de la sabiduría y el cariño maternal, tratando a Leo no como a un invitado, sino como a un nieto de sangre, llenándolo de atenciones y mimos. Doña Elvira, si me permite, ¿puedo hacerle una pregunta muy importante?, dijo Adrián mientras disfrutaban de un flan casero para el postre. Claro que sí, mijo. Con toda confianza. He venido hoy porque deseo pedirle formalmente la mano de su hija en matrimonio. La señora casi deja caer el vaso de agua que sostenía. ¿Cómo dice usted? Que quiero casarme con Amalia. La amo profundamente, y he venido a pedirle su bendición para que sea mi esposa. Pero, ¿está usted seguro de esto? ¿De lo que significa? Completamente seguro. Amo a su hija con todo mi corazón. ¿Y la va a cuidar bien? Como si fuera lo más valioso del mundo. Ella también te ama, hijo. Se le nota en la mirada, dijo la señora, con los ojos húmedos. Lo amo, confirmó Amalia, con las mejillas encendidas de un rojo intenso. Entonces, tienen toda mi bendición. Eso, vibró Leo desde su silla. La abue ya dio su bendición. Ahora sí se tienen que casar. Abue, cuéntame una historia de cuando mi mami era chiquita. Doña Elvira pasó el resto de la tarde tejiendo un tapiz de anécdotas sobre la infancia de Amalia. Relató cómo compartía el almuerzo en la escuela con el compañero que no tenía que comer, cómo se hacía cargo de sus hermanos menores cuando ella caía enferma, cómo siempre se enfrentaba a los abusivos para defender a los más débiles. Siempre ha sido así, concluyó la anciana, su voz henchida de orgullo. Sí. Con un corazón de oro desde que era una niña. Abue, ¿vas a venir a nuestra boda? Preguntó Leo. Claro que iré, mi vida. No me la perdería por nada en este mundo. ¿Y el tío Nico también? También iré, aunque sea con un traje prestado, rió el muchacho. ¿Cuál traje prestado ni que nada? Intervino Adrián con seriedad. Les voy a comprar trajes nuevos a todos ustedes. No, señor, no es necesario, se apenó Nico. Claro que sí lo es. Ahora son mi familia. Cuando la tarde dio paso al anochecer y llegó la hora de marcharse, doña Conchita apareció en el portón, con el rostro iluminado por la emoción. Amalia, qué alegría tan grande. Toda la calle está que no se la cree. ¿Hablando de qué, doña Conchita? Pues de que te vas a casar con el patrón rico. Qué orgullo para todas nosotras. Te lo mereces, hija. Siempre fuiste una muchacha trabajadora, decente y honesta. En el coche, de regreso a la opulencia de la mansión, Leo rompió el cómodo silencio. Papi, me gustó mucho nuestra nueva familia grande. ¿Familia grande? Sí. Ahora tenemos a la abue Elvira, al tío Nico, a doña Conchita y a todos los vecinos de la calle. Una familia enorme. Adrián encontró la mirada de Amalia en el espejo retrovisor. ¿Te gustó la idea de una familia grande? Me encantó. Entonces, ¿cuándo te quieres casar? Cuando tú quieras. ¿Mañana? Mañana es muy pronto. Rió ella. ¿La próxima semana? La próxima semana también es muy pronto. Entonces, ¿cuándo? Dentro de un mes. Para tener tiempo de organizar todo con calma. Leo hizo un puchero.
Eso es muchísimo tiempo. Es el tiempo necesario para organizar una fiesta bonita, campeón. ¿Va a haber una fiesta grande? Va a haber una fiesta del tamaño de nuestro amor. Entonces va a ser una fiesta gigantesca. Concluyó el niño, satisfecho. Adrián condujo de vuelta a casa con una certeza absoluta latiendo en su pecho. No solo había encontrado a la mujer de su vida, había encontrado la familia con la que siempre había soñado. Oigan, tengo algo muy importante que decirles. Leo los convocó a ambos a la sala el domingo por la noche, una semana después de aquella visita transformadora. ¿Qué pasa, mi amor? Amalia se sentó en el sofá junto a él, acariciando su cabello. Ustedes fijaron la boda para dentro de un mes, ¿cierto? Así es, confirmó Adrián. Pues yo no aguanto esperar un mes entero. Amalia soltó una carcajada. ¿Y por qué no, mi príncipe? Porque un mes es demasiado tiempo. ¿Y si en ese tiempo cambian de opinión otra vez? No vamos a cambiar de opinión, aseguró Adrián, divertido. ¿Pero cómo puedo estar seguro? Ya han cambiado antes. La lógica infantil, simple y directa, era irrefutable. Leo tiene razón, coincidió Amalia, mirando a Adrián. ¿Por qué esperar tanto? Bueno, porque una boda necesita planificación, invitaciones, un banquete. No necesita nada de eso, interrumpió Leo con autoridad. Solo los necesita a ustedes dos, diciendo sí, acepto frente a un juez o un pastor. Adrián miró a Amalia, una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Tú qué opinas? Opino que nuestro hijo es el hombre más sabio de esta casa. No necesitamos una gran fiesta ni cientos de invitados para celebrar nuestro amor. ¿Estás segura? Completamente segura. Quiero casarme contigo lo antes posible, antes de que el mundo o alguna otra persona nos invente un nuevo problema. Entonces, ¿la próxima semana? La próxima semana, vibró Leo, dando una palmada en el brazo del sofá. La próxima semana por fin tendré una familia oficial. El lunes, Adrián se movilizó con la eficiencia de un general. Contactó al registro civil para iniciar los trámites, agendó la ceremonia con el pastor de una pequeña capilla y contrató un servicio de catering para una recepción sencilla en el jardín. ¿Será una ceremonia pequeña, entonces? Preguntó la organizadora de eventos. Pequeña, pero inmensamente especial. Solo familia y amigos verdaderos. ¿Cuántas personas aproximadamente? Unas 20, no más. Perfecto. Será algo íntimo y muy emotivo. Amalia, por su parte, eligió un vestido en una boutique del centro de la ciudad. Era un diseño sencillo, de líneas puras y tela fluida, pero de una belleza sobrecogedora. No buscaba ostentación, sino una elegancia temporal. Se ve usted absolutamente preciosa, la elogió la vendedora. Será la novia más hermosa de toda la ciudad. Muchas gracias. ¿Es su primera boda? Sí. Y la última también. ¿Cómo puede estar tan segura? Preguntó la mujer con una sonrisa cómplice. Porque encontré al amor de mi vida. Durante esa semana, la ansiedad de Leo era una fuente constante de diversión. Mami, todavía faltan 4 días. Calma, mi amor, ya falta poco. No puedo tener calma. Estoy demasiado emocionado. ¿Y por qué tanta emoción? Porque después de la boda, ya nadie, nunca más, va a poder decir que no eres mi mamá de verdad. ¿Quién dice eso, mi vida? Ya nadie. Pero antes, la tía Isabel lo decía. Amalia sintió una punzada de melancolía al recordar a Isabel. ¿La extrañas, amor? Un poquito, admitió él con honestidad. Era mala conmigo, pero era familia. Es verdad. Mami, ¿tú crees que ella esté bien? Eso espero, mi amor. Y espero, de todo corazón, que haya aprendido a ser una mejor persona. El jueves, la víspera de la boda, Amalia despertó con un nudo de nervios en el estómago. ¿Y si algo sale mal? No va a salir mal, la tranquilizó Adrián, abrazándola. Va a salir todo perfecto. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque nuestro amor es real, y el amor real siempre encuentra la manera de salir bien. Incluso con tantas diferencias entre nosotros. Precisamente por esas diferencias. Tú me enseñas cada día sobre la humildad, la resiliencia, la alegría de las cosas simples. Yo te enseño, bueno, otras cosas. Nos complementamos a la perfección. ¿De verdad? De verdad. Amalia Solís probó el nuevo nombre en voz alta, saboreándolo. Te gustó. Me encantó. Amalia Solís, mi esposa. Mañana será oficial. Mañana será el día más feliz de nuestras vidas. De nuestras 3 vidas, corrigió Leo desde el umbral de la puerta.
Porque yo también voy a ser feliz para siempre. Claro que sí, mi príncipe. Mami, papi, ¿puedo dormir con ustedes esta noche? ¿Y eso por qué? Porque es nuestra última noche como prometidos. Mañana ya van a ser esposos de verdad. Claro que sí, campeón. Ven aquí. Los tres durmieron acurrucados en la inmensa cama, como la familia que el destino, con sus extraños vericuetos, siempre había querido que fueran. La mañana del viernes amaneció radiante, un día soleado y perfecto, como si el cielo mismo quisiera bendecir la unión. El jardín de la mansión estaba exquisitamente decorado con guirnaldas de flores blancas y rosas pálidas, sillas de madera blanca dispuestas con una elegancia sencilla y un altar improvisado justo bajo el rosal donde, meses atrás, Adrián se había enamorado de Amalia sin siquiera saberlo. ¡Qué día tan hermoso! Leo despertó rebosante de emoción, como un niño en la mañana de Navidad. Dios se lució con el clima para la boda. Sí que se lució. Sonrió Amalia, aunque sentía un aleteo nervioso en su interior. Mami, ¿estás lista para ser la novia? Creo que sí. ¿Solo crees? Tienes que estar segura. Estoy segura de que los amo a ustedes dos más que a nada en este mundo. Con eso basta. A las 2 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. De la colonia del Carmen vinieron doña Elvira, Nico, doña Conchita y una decena de vecinos que eran como familia. Del lado de Adrián, solo asistieron 5 parejas, sus amigos más cercanos y verdaderos, aquellos que celebraban su felicidad sin prejuicios. Poca gente, pero de la buena, observó el pastor Josué, acomodando su Biblia en el atril del altar. Es exactamente como lo queríamos, confirmó Adrián, ajustándose el nudo de la corbata por 10ª vez. Nervioso, ansioso. Ansioso porque se convierta oficialmente en mi esposa. Doña Elvira llegó con un vestido azul que una vecina le había prestado, pero lo portaba con la elegancia de una reina. Dios mío, qué lugar tan bonito. Parece el jardín del paraíso. A view. Leo corrió hacia ella en su silla de ruedas. Estás hermosísima. Gracias, mi nietecito precioso. ¿Y tú, estás listo para llevar esos anillos? Listísimo. Mira. Le mostró el pequeño cojín de satén blanco donde reposaban las alianzas. No los voy a dejar caer ni aunque me muera. Nico llegó con un traje nuevo que le sentaba a la perfección, más apuesto que un galán de cine. ¿Dónde está mi hermana? Arreglandos. No debe tardar en bajar. ¿Estás feliz? Feliz es poco. Me siento completo. Más te vale cuidarla bien, como si fuera lo más preciado del mundo. Con mi vida. Entonces, está bien. Tienes mi bendición de hermano. A las 4 en punto, una suave melodía comenzó a sonar. Leo abrió el cortejo, descendiendo por la rampa que habían instalado en el jardín, llevando los anillos con la solemnidad de un adulto cumpliendo una misión sagrada. Oigan todos. Miren los anillos de mis papás. Anunció con orgullo. Los asistentes sonrieron, conmovidos. Cuando Amalia apareció en lo alto de la escalera del brazo de su hermano, un silencio de admiración se apoderó del jardín. Llevaba su vestido sencillo pero elegante, el cabello suelto adornado con pequeñas flores naturales y una sonrisa que competía en brillo con el sol de la tarde. «Dios mío», susurró Adrián, sintiendo que las rodillas le temblaban. Nico acompañó a su hermana hasta el altar, con el orgullo de un padre entregando a su hija. «Cuídamela mucho», le susurró a Adrián. «Siempre. Ahora sí ya puede empezar de verdad», anunció Leo, provocando una oleada de risas. «Estamos aquí reunidos para celebrar el amor de Adrián y Amalia», comenzó el pastor. Durante la ceremonia, Leo era un manojo de felicidad. Se mecía en su silla, le sonreía a todo el mundo y hacía caras graciosas para las fotos. «Alejandro Solís, ¿aceptas a Amalia Reyes como tu legítima esposa, para amarla, respetarla y cuidarla en todos los momentos de la vida?» «Acepto. Con todo el amor de mi corazón». «Amalia Reyes, ¿aceptas a Adrián Solís como tu legítimo esposo, para amarlo, respetarlo y cuidarlo en todos los momentos de la vida?» Acepto. «Los anillos, por favor». Leo se acercó con suma seriedad, entregó el cojín y susurró. «No los vayan a perder, ¿eh?» Todos rieron de nuevo, conmovidos por su ternura. «Entonces, por el poder que me ha sido conferido, yo los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia». El beso fue largo y apasionado, sellando todas las promesas del mundo. Cuando se separaron, Leo estaba llorando, pero eran lágrimas de pura alegría. «Ahora somos una familia oficial. Papá Adrián, mami Amalia y yo. Ahora somos una familia para siempre». La fiesta fue pequeña, pero intensa y emotiva.
Doña Elvira bailó un vals con Adrián, Nico cantó una canción con su guitarra y los vecinos de la colonia se sintieron como en casa en medio de la elegante mansión. Cuando llegó la hora del discurso, Leo pidió el micrófono. Oigan, ¿puedo decir algo? Hoy es el día más feliz de mi vida, porque mi papá y mi mami se casaron, y ahora tengo la familia más hermosa del mundo. Gracias, papá, por haber escogido a la mami más cariñosa. Y gracias, mami, por haberme amado, aunque soy diferente. No había un solo ojo seco en el jardín. Ahora somos la familia Solís para siempre, y nadie, nunca más, va a poder separarnos. Los asistentes se estallaron en un aplauso atronador. ¡Vivan los novios!, gritó el pastor. Viven, respondieron todos al unísono. El sol se ponía en el jardín donde todo comenzó, iluminando a la familia que el amor verdadero había construido. Si alguien se opone a esta unión, que hable ahora o calle para siempre, dijo el pastor Josué, pronunciando la pregunta tradicional y esperando el silencio de costumbre. Pero una voz alta y clara rompió la quietud. Yo me opongo. Todos los presentes se giraron, asustados y confundidos, para ver quién se atrevía a interrumpir. Y lo vieron. Era Leo, de pie sobre los reposapiés de su silla de ruedas para ganar altura, con la sonrisa más traviesa y radiante del planeta. Yo me opongo, repitió, encantado con el efecto causado. Leo, susurró Amalia, entre avergonzada y divertida. ¿Qué estás haciendo? Me opongo a que se tarden un segundo más en convertirse en marido y mujer. Quiero que se casen ahora mismo. El jardín entero estalló en una carcajada colectiva, una ola de alivio y ternura. Hasta el pastor reía tanto que tuvo que secarse las lágrimas. ¡Ay, Dios mío!, decía doña Elvira. ¡Qué niño tan travieso! Me diste un susto de muerte. Perdón, papi, dijo Leo, mirando a Adrián, que fingía estar enojado, pero tenía que hablar. ¿Hablar de qué? De que yo apoyo esta boda. Mucho, muchísimo. Con todas las fuerzas de mi corazón. Y quería que todos lo supieran. Se giró hacia los invitados. Gente, yo apoyo la boda de mi papá con mi mamá. ¿Quién más apoya? Yo apoyo. Se levantó doña Elvira, alzando la mano. Yo también. Le siguió Nico. Nosotros apoyamos. Gritaron a coro los vecinos. Apoyemos. Completaron los amigos de Adrián. Listo, dijo Leo, sentándose satisfecho. Ahora todo el mundo sabe que esta familia tiene aprobación general. Nunca en mi vida he oficiado una ceremonia más divertida, confesó el pastor. ¿Podemos continuar entonces? Sí, sí, sí. Autorizó Leo. Entonces, con la bendición especial de este joven, los declaro oficialmente marido y mujer. La primera noche de la familia Solís fue mágica, pero el destino aún les guardaba una última lección sobre el poder del perdón y la redención. 2 meses después de la boda, la vida en la mansión había encontrado un ritmo de felicidad serena. Leo progresaba a pasos agigantados en su fisioterapia. Mommy, mira. Se enorgullecía. Hoy logré ponerme de pie por 10 segundos sin ayuda. ¡Qué maravilla, mi príncipe! Eres el niño más valiente del mundo. Es que ahora tengo un motivo. Quiero caminar solo en su primer aniversario y darles un abrazo de pie. 4 meses después de la boda, un sábado por la mañana, sonó el timbre. Amalia abrió la puerta y se llevó una gran sorpresa. Era Isabel. Pero no la Isabel arrogante y altiva de antes. Era una mujer que parecía rota, demacrada, vestida con ropa barata y con la mirada vacía. Isabel, ¿qué haces aquí? Hola, Amalia. Vengo. Vengo a hablar contigo. Sobre el perdón. Amalia Dudo. Le mando a Adrián. ¿Qué quieres? Preguntó él, tenso. Quiero pedirles perdón. Y una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para empezar de nuevo. Para intentar ser una mejor persona. Lo perdí todo. Mi casa, mi dinero, mis amigos. Y aprendí de la peor manera que cuando uno siembra maldad, cosecha soledad y sufrimiento. ¿Qué es lo que quieres de nosotros, Isabel? Ella respiró hondo, tragándose el último vestigio de su orgullo. Trabajo. ¿Cómo que trabajo? Cualquier cosa. Limpieza, cocina, jardinería. Lo que sea. Amalia no podía creerlo. ¿Quieres trabajar como empleada doméstica, aquí? Sí. En la casa donde una vez me creí la dueña, sin serlo. Adrián y Amalia intercambiaron una mirada. ¿Por qué deberíamos darte esa oportunidad? Preguntó Amalia. Porque ustedes son mejores personas que yo. Y porque necesito aprender a ser humilde de verdad. Casi destruyes a nuestra familia. Lo sé.
Y me odio por ello cada día. Leo apareció en la puerta. Tía Isabel, Vine a pediros perdón. Por todo. Fui muy mala con tu mamá y contigo. sí, lo fuiste. Y ahora quiero ser buena. ¿Cómo vamos a saber que dices la verdad? No lo saben. Solo lo sabrán si me dan la oportunidad de demostrarlo. Leo miró a su madre. Mami, ¿la perdonas? Ya la perdoné, mi amor. Entonces, dale trabajo. Pero solo si promete portarse bien. Amalia suspiró. Isabel, si te doy esta oportunidad, trabajarás bajo mis órdenes. Sin quejas, sin cuestionar nada. Vivirás en el cuarto de servicio que antes era mío. Y al menor error, te irás. Acepto. Puedes empezar el lunes. Isabel se arrodilló en la puerta, sollozando. Gracias, muchas gracias. Levantate. No me gusta ver a nadie arrodillado. La experiencia fue extraña. Isabel trabajaba en silencio y cumplía sus órdenes con una eficiencia sombría. Pero la humillación la consumía. Lloraba todas las noches en el pequeño cuarto. Un viernes, no aguantó más. Amalia, no puedo seguir aquí. ¿Por qué? Verlos tan felices duele demasiado. Me recuerda todo lo que perdí por mi propia maldad. Ustedes me dieron una oportunidad que no merecía, me trataron con una bondad que yo nunca tuve. Me enseñaron lo que es ser una buena persona. Y ahora sé que puedo aprender a hacerlo, pero necesito hacerlo lejos de aquí. Me voy a ir. Lejos. A empezar una nueva vida, una de verdad. ¿Estás segura? Completamente. Y, Amalia, gracias. Gracias por enseñarme que el verdadero perdón existe. Se despidió de todos. Leo, ¿me perdonas por haber sido una mala tía? Te perdono. Pero ahora tienes que ser una tía buena. Voy a intentarlo. Con todas mis fuerzas. Isabel salió de la mansión por última vez, no con odio, sino con una lección aprendida y un atisbo de esperanza. 6 meses después de la boda, el jardín estaba de fiesta de nuevo. Era su aniversario de medio año. Tengo una sorpresa, anunció Leo. Cerraron los ojos. Con un esfuerzo titánico, Leo se levantó de su silla, se apoyó en unas pequeñas muletas y caminó lentamente hacia ellos. Ya pueden abrirlos. Cuando lo vieron de pie, las lágrimas brotaron. Mateo. ¿Estás caminando? Sí. Lo logré. Estuve practicando a escondidas para darles la sorpresa. Dio 3 pasos más, tambaleantes, y se lanzó a sus brazos. Ahora sí. Ahora nuestra familia está completa de verdad. Todos de pie, todos fuertes, todos juntos. Esa tarde perfecta, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de rosa, se abrazaron en el jardín. ¿Saben cuál fue el momento más importante de nuestras vidas? Preguntó Leo. El día que grité Mami Amalia, en aquella fiesta. Porque ahí comenzó nuestra verdadera historia de amor. Tienes razón, asintió Amalia. Fue el grito que lo cambió todo. ¿Y saben por qué grité? Porque el corazón nunca miente. Mi corazón gritó mamá, y yo le hice caso. Y qué bueno que le hiciste caso, dijo Adrián, besando la cabeza de su hijo. Papi, mami, prométeme que se van a amar siempre, incluso cuando yo crezca. Lo prometemos, dijeron al unísono. Entonces, está bien. Ahora ya puedo crecer tranquilo. Sé que siempre tendré un hogar al cual regresar. Adrián miró a Amalia, cuyos ojos brillaban de emoción. Lo logramos. Creamos un hogar de verdad. Y demostramos que el amor lo vence todo, añadió ella. Vence el prejuicio, la mentira y la maldad, enumeró Leo. Y vence nuestros propios miedos, completó Amalia. Ahora ya no le tenemos miedo a nada. No, dijo Adrián, abrazándolos a ambos con fuerza. Porque una familia que se ama de verdad es indestructible.